México estamos impartiendo la materia de farmacología, porque dice que sí hay muchas diferencias con Rusia. Ella está en Kazán, vino a hacer su postdoctorado aquí en el Departamento de Farmacología hace algunos años, y aparte de pues de que ella le encantó México y sigue enamorada de México, hizo muchos buenos amigos, y pues yo le dije que si no tenía ningún problema, pues ella la íbamos a invitar cuando ella pudiera entrar, para que también si en algún momento ella nos quiere compartir algo de su experiencia como farmacóloga en Rusia, pues que es bienvenida también. Y pues Renata, aquí México te espera siempre. Y aquí Muchas está. gracias, doctora. Buenos días. No quería interferir. Muchas gracias por invitarme. Mucho gusto. Adelante. Bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver los conceptos básicos de la farmacología en Parkinson. Es un tema complejo, de verdad complejo, y el temario, digamos, de la Facultad de Medicina busca los fármacos más representativos en su tratamiento y, bueno, los mecanismos de acción, las indicaciones, la farmacología relevante, mirar las reacciones adversas más, también más importantes y, bueno, las interacciones que pueda haber. Tal cual, como yo les decía la otra vez, el temario señala muy bien los puntos más importantes que son como objetivo de aprendizaje y que además pues suelen ser preguntados, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Entonces, bueno, hay los síntomas clásicos, digamos, de la enfermedad es esta falta de expresividad facial, puede haber aumento de la salivación, rigidez, temblor en las extremidades, que este es bastante clásico, lentitud en los movimientos, a veces hay pérdida de equilibrio, alteración de los reflejos que sean posturales y la marcha, ¿no? La maestra ahorita les comentó que había dos tipos de Parkinson. El primario, que es idiopático, esto quiere decir que su etiología es desconocida, y el secundario, que puede ser ocasionado por diferentes cosas. Entre ellas, y bueno, relevante para la farmacología, pues se encuentran algunos antipsicóticos como el haloperidol, los antagonistas de calcio también podrían ocasionar el parkinsonismo y antieméticos, ¿no? Entre muchas cosas más, como les decía la doctora. Entonces, bueno, solo para irlo encuadrando en como en su configuración nosológica, pues, de enfermedad, de signos y síntomas, también hay síntomas que no son motores, porque generalmente esperamos que el Parkinson solo sea motor y también tiene síntomas no motores. Por ejemplo, puede haber depresión, demencia, alteraciones del sueño y o somnolencia, ¿no? Suele haber alucinaciones visuales y alteraciones vegetativas, ¿no? Como esto que les comentaba de la cialorrea, dificultades en la micción, estreñimiento, etcétera, y síntomas sensitivos, hormigueo, quemazón, entre otros. Entonces, bueno, ¿qué es el Parkinson? Y bien, pues está muy relacionado, cuando se le estudia, se le ha relacionado a la destrucción de neuronas dopaminérgicas que se encuentran justo allí, miren, se lo señalo, que es la sustancia negra, esta parte de aquí, la sustancia negra, ¿no? Lo que disminuye las acciones de la dopamina al cuerpo estriado. Recuerden que hay una comunicación nigro con el cuerpo estriado, ¿no? Que son, bueno, partes de núcleos que se encargan del movimiento, de la coordinación motriz. Entonces, bueno, aquí tenemos la sustancia negra, los ganglios y el córtex motor. Esta comunicación, pues, se ve, digamos, interrumpida, ¿no? Entonces, bien, si la sustancia negra es parte del sistema extrapiramidal, que más adelante les tengo una ilustración para eso, y es fuente, digamos, de las neuronas dopaminérgicas, brinda de dopamina allá,
terminarán en el neuroestriado, ¿no? Es como una comunicación. Y miren, aquí se ve la sustancia negra en su comunicación con el cuerpo estriado. Y ya después el cuerpo estriado puede tener comunicación con el globo pálido interno, con el globo pálido externo, con los núcleos subtalámicos, al tálamo, a la corteza, y es toda una asa de retroalimentación. Pero si el problema está aquí en la destrucción de la sustancia negra, pues digamos, todo esto se ve irrumpido. Miren cómo, bueno, esta es una representación gráfica en 3D, de estas de internet muy, muy comunes, pero miren cómo dibujan ahí la sustancia negra o nigra normal y cómo se ve reducido la masa, ¿no? En una enfermedad de Parkinson. Bueno. Entonces aquí tenemos los sistemas motores y recuerden que pues todas las vías piramidales incluyen los movimientos involuntarios y todos, bueno, tienen tractos espinales, que esto es importante porque, bueno, ahí es donde en el cuadro sindrómico podemos ver la alteración, que es que la coordinación o los movimientos, porque como viene de la espinal, pues ya se ven alterados, modificados o extraños, ¿no? Como la marcha. Aquí vemos el neoestriado, que normalmente se conecta con la sustancia negra a través de neuronas y, bueno, que secretan este GABA, ¿no? El ácido amino GABA butírico a la terminal sináptica, inhibiendo la sustancia negra. Y a la vez las neuronas de la sustancia negra inhiben el neoestriado. O sea, es como un asa de retroalimentación negativa de una a la otra, entre excitación y no. Entonces la inhibición mutua mantiene un grado de inhibición en ambas áreas, de uno a otro. Aquí abajo está la ilustración de las conexiones del neoestriado, ¿no? Que están las aferentes de las fibras córtico-estriadas y están las eferentes, que son las estrio-nígricas. Igual miren acá, fibras nigro-estriadas y acá fibras estrio-nigras, ¿no? Entonces, en la destrucción de esa sustancia negra resulta de una generación de las terminales nerviosas que secretan dopamina al neoestriado. Y por tanto, la inhibición normal de las neuronas dopaminérgicas hacia las neuronas colinérgicas del neoestriado se encuentra disminuido también, ¿no? Lo que resulta en una sobreproducción o sobreestimulación de las neuronas estimulantes. Y pues bueno, esto se traduce en problemas musculares. Recuerden que una disregulación de los neurotransmisores puede ocasionar que pues no, las asas de retroalimentación no funcionen adecuadamente y pues digamos como problemas globales. Por eso también, aparte de la vía extrapiramidal, podemos tener síntomas no, bueno, que no sean de la coordinación, ¿no? Como esto que les decía. Otra vez, aquí tenemos la vía negro-estriada, tenemos la sustancia negra en su pars reticulata, en su pars compacta, y acá arriba tenemos el cuerpo estriado, ¿no? Y como yo les ponía en el esquema, en el de cuadritos, que es como un poquito más esquemático, es un grafo que ilustra a veces mejor, bueno, la comunicación al tálamo, a la corteza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de este lado podemos ver que si no se da esto de la pars compacta, ya no tiene, bueno, la sustancia negra no es suficiente, entonces no se puede llegar adecuadamente a la comunicación del córtex para el inicio de los movimientos, digamos los movimientos voluntarios, y vamos a tener hipocinesia. Y bueno, claro, también vamos a tener temblor, rigidez e inestabilidad postular por un déficit en la calibración de los movimientos. Bueno, miren, este me gusta un poquito más porque es como muy esquemático y ayuda a dejarlo muy claro. Entonces aquí tenemos la sustancia negra en su pars compacta, ya no tiene por la enfermedad de Parkinson los cuerpos suficientes que generen dopamina
para que el estriado después mande su señalización al globo pálido interno, al globo pálido externo, para que el núcleo subtalámico pueda hacer su asa de retroalimentación glutaminérgica al globo pálido interno, se inhibe el tálamo, se puede inhibir el tálamo a la corteza y se den los movimientos musculares por esa área del cerebro. Entonces, bueno, se irrumpe, miren, todo desde su motor inicial, que el motor inicial, digamos, lo podríamos ahí identificar o ahí ubicar en la dopamina que genera la sustancia negra. Entonces, bueno, ¿cuáles son las estrategias de tratamiento para este problema, no? Además de la abundancia de neuronas inhibitorias que son dopaminérgicas, el neoestriado también es rico en neuronas que son excitadoras, colinérgicas, que se oponen a esa dopamina. Miren, aquí está como las dos vías, ¿no? La vía inhibitoria de la GABA y la otra vía, ¿no? Pero en sentido contrario para el neoestriado. Entonces, muchos de los síntomas del Parkinson, pues justamente reflejan ese desbalance entre las acciones que son excitadoras, colinérgicas, y el número muy reducido por el Parkinson de la inhibición dopaminérgica, que es como se debería de dar. Esto nos lleva a pensar que la terapia se basará en restablecer, o sea, en regresarle los niveles de dopamina, que, bueno, digamos, los niveles de dopamina normales sensados, a los ganglios basales y con eso obtener el balance adecuado entre neuronas dopaminérgicas y colinérgicas. Digamos, hasta ahora, según mis conocimientos, este es como el objetivo central, regresar los niveles de dopamina. Pero ya veremos que, pues bueno, también eso tiene una complicación. Entonces, bueno, el primer medicamento que vamos a ver el día de hoy es la levodopa. La levodopa, más adelante se los voy a poner, por aquí va a estar, pues, miren, ahorita les explico ese gráfico, pero la levodopa es un precursor metabólico de la dopamina. Recuerden que la dopamina, pues, la noradrenalina, todas estas aminas, provienen de un aminoácido que se llama tirosina, pero la levodopa es un precursor, digamos, antes de la dopamina, ¿no? Y restablece la neurotransmisión dopaminérgica. Es un neurotransmisor, una moneda de cambio ahí entre los botones neuronales. Y, bueno, la comunicación, como ya les explicaba, se da entre el neoestriado al incrementar la síntesis de dopamina de las neuronas de la sustancia negra. Entonces, cuando empieza la enfermedad, cuando empieza a ver, se empieza a ver reflejada, las neuronas dopaminérgicas que quedan son suficientes para probar los efectos de la levodopa. Porque aunque tenga Parkinson el paciente, pues aún le quedan, digamos, le queda algo de, bueno, de neuronas, hay todavía masa neuronal, ¿no? Entonces son suficientes para que la levodopa pueda ser pasada a dopamina y entonces se genere aumento de la dopamina y con estos, pues toda la vía, ¿no? Que ya les decía. Bueno, pero desafortunadamente con el tiempo el número de las neuronas restantes, o sea, cada vez se va disminuyendo las masas, ¿no? Disminuye y pocas neuronas pueden producir la dopamina por sí mismas a través de la administración de la levodopa. Por lo tanto, no hay efectos en el tratamiento y se exacerban los signos de disfunción motora. Y el otro medicamento es la carbidopa. La carbidopa, carbidopa. La carbidopa es un inhibidor de la dopamina descarboxilasa, que no cruza la barrera hematoencefálica. Ahorita les explico bien cómo funciona la dopamina descarboxilasa. Pero bueno, solamente aquí para las indicaciones, pues está claro que en síntomas moderados de Parkinson, y los efectos adversos que puede tener es este fenómeno de on-off,
que también se le conoce como wearing off, que es conforme al número de neuronas dopaminérgicas disminuye, menos dopamina puede sintetizarse a partir de la levodopa. Por más levodopa que uno pueda brindarle al paciente, si no tiene suficientes neuronas, pues no podrá sintetizar dopamina a partir de la levodopa y por ende, pues no hay efecto benéfico. Además, la vida media es muy corta, lo que genera también efecto on-off, ¿no? Y podría ocasionar un síndrome extrapiramidal, ¿no? Que se puede manejar con antagonistas muscarínicos. No se debe de dar, bueno, esto está por demás decirlo, a pacientes que tengan hipersensibilidad o que tengan antecedentes de melanoma. Y las interacciones es que hay que ajustar la dosis de antihipertensivos y MAO no selectivos. Antidepresivos debe ser, ¿no? Y MAO no selectivos. Estos son los que son inhibidores de la monoaminooxidasa, que es otra enzima que degrada las aminas, pues. Y la vitamina B6 incrementa el metabolismo periférico de la levodopa, disminuyendo su efectividad. Entonces, bueno, lo que quiero que vean de este lado izquierdo, donde está aquí el FDA, es que el tiempo de vida media, pues es relativamente corto, son 2 horas, y la levodopa sí puede cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no? Porque toda esta síntesis se da dentro de la neurona, y se administra con carbidopa porque, digamos, en la parte externa se puede descarboxilar. Entonces, si se descarboxila, pues va a perder su efecto, ¿no? Y por ende, los efectos adversos son náusea, vómito y arritmias cardíacas. Entonces, bueno, acá les puse la carbidopa, inhibe el metabolismo periférico de la levodopa. Aquí tenemos la tirosina, que se pasa a levodopa, digamos, y ya se hace la dopamina y después, bueno, se soltará y habrá un receptor de dopamina en la botón presináptico que reciba la dopamina, ¿no? Y ahí se da, pues, ya todo el enlace, pues, químico. Entonces, de este lado, vamos a ver que tenemos igual, es el mismito, ¿no? Tenemos la tirosina, que por la tirosina hidroxilasa se vuelve levodopa o L-dopa, y la levodopa se puede volver dopamina por la dopamina descarboxilasa. Pero recuerden que yo les había dicho que la carbidopa inhibía la dopamina descarboxilasa, pero es porque también hay dopamina descarboxilasa en el exterior y puede descarboxilar la levodopa. La levodopa sí pasa y la carbidopa no pasa. Entonces, al no pasar, pues asegura que la levodopa, digamos, llegue íntegra y no se descarboxile. Y miren cómo aquí la depodopa, la dopamina en su vesícula, pues es liberada al botón postsináptico en este receptor, ¿no? También hay recaptura de dopamina y a esta recaptura de dopamina, pues, se le puede, por un MAO, que es un medicamento una enzima que la degrada, monoaminoxidasa, bueno, lo degrada, ¿no? Entonces también veremos más adelante un fármaco que puede inhibir al que degrada eso, que es un inhibidor de la monoaminoxidasa. Aquí sería otro ejemplo, ¿no? Para aumentar la dopamina en la vía negroestriada, la levodopa, que sí pasa la barrera hematoencefálica, para que se vuelva dopamina. Si no pasa la levodopa, la barrera hematoencefálica, se puede volver dopamina, catecolaminas y después habrá arritmias. Entonces, por eso se da el inhibidor de la descarboxilasa, que es ¿no? Carbidopa. En fin. Ahora veremos el medicamento que, como yo les decía, inhibe la monoaminoxidasa para que la poca dopamina que ya se sintetizó para estos pacientes, porque tienen dificultad para sintetizarla, la poca que ya se sintetizó, ahora no queremos que se vaya a degradar.
y inhibimos a la enzima que la degrada, ¿no? Entonces, el inhibidor selectivo de la MAO-B incrementa la actividad dopaminérgica al interferir en la recaptura de la dopamina en la sinapsis. Inhibiendo el metabolismo de la dopamina, incrementa las acciones de la misma levodopa. O sea, le das más sustrato para que metabolice dopamina y al mismo tiempo se le puede dar otro medicamento que inhiba al que lo degrada, pues. Se metaboliza a anfetamina y metanfetamina, lo cual puede producir insomnio si se administra en la tarde-noche. Entonces, bueno, se da en síntomas leves de Parkinson y como se puede metabolizar anfetamina o metanfetamina, pues los efectos adversos serán insomnio, puede ser confusión, sobre todo en adultos mayores. No lo dice, pero se puede inferir que quizá haya algo de, no sé, anorexia. Las contraindicaciones es que debe monitorizarse a aquellas personas con terapia de antidepresivos y evaluar el riesgo-beneficio debido a que incrementa la incidencia de suicidios. Es fuerte, pues. Y las interacciones es el riesgo de crisis a generar, bueno, crisis hipertensivas con alimentos ricos en aminas, como quesos fermentados, café, té, etcétera, que bueno, si brindan mucho sustrato, pues esas aminas se pueden volver catecolaminas y bueno, y todo el sistema nervioso autónomo en su parte simpática, pues puede hacer simpaticomimesis y ocasionar esto que aquí vemos, ¿no? Hipertensión, quizá arritmias, etcétera. Su tiempo de vida media es bastante largo. Y su FDA no es bastante claro. A todo esto se llama seleguilina, ¿no? No lo había dicho. Seleguilina. Seleguilina. Bien. Acá lo volvemos a ver, ¿no? Aquí tenemos... Rodri. sí. Selegilina. 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 Ok. Selegilina. Acá tenemos el mismo esquema que les presentaba hace rato con la aminoxidasa B. Aquí lo tenemos. Y pues bueno, vaya, eso es. Y bueno, el siguiente medicamento son ahora agonistas de los receptores, bueno, de los receptores postsinápticos D2, D3 y D4 de dopamina. O sea, estos que les ponía aquí, ¿no? Estos receptores de dopamina, D2, D3 y D4, que se llama pramipexol, que son los agonistas del receptor de dopamina de uso en humanos, tienen acciones que duran muchísimo más que las de la levodopa. A menudo se utilizan para tratar las fluctuaciones en el estado motor que causa la misma dosis y pueden ser útiles para evitar las complicaciones motoras. Muestran actividad selectiva en sitios D2, específicamente en los receptores D2 y D3, y escasa o nula actividad en los receptores D1, que pues propiamente lo que hacen es esto que ya habíamos visto al principio en el comportamiento de los receptores, que es pues agonizarlo, ¿no? Ya se da en síntomas moderados de Parkinson, dado que sensibiliza a esos receptores, y los efectos adversos es que puede producir alucinación, alucinosis o confusión, semejantes a las observadas con la levodopa, y puede causar náusea o hipotensión ortostática, ¿no? Cuando el paciente está de pie. Las contraindicaciones serán si tiene hipersensibilidad, si es alérgico, y tiene interacciones con el haloperidol y la metoclopramida. Pues sí. Esto de aquí es la formulación de liberación prolongada, transferencia de levodopa a través de un transportador de aminoácidos, intestino y barrera hematoencefálica, interacción con alimentos ricos en proteínas. Y su FDA también no está categorizada.
Este se llama pramipexol. Y aquí tenemos los receptores, que ya veíamos que principalmente D2 y D3, de uno más escaso. Y bueno, lo que hace es agonizar a estos receptores.